En la Asamblea aún no hay definiciones sobre el posible juicio político al presidente Guillermo Lasso, mientras el expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, califica de analfabetos constitucionales a los asambleístas que aprobaron el informe. China se niega a entregar información sobre el caso Sinohydro con el argumento de que violaría normas sobre secretos de Estado y comerciales. Se reportan los primeros estragos del ciclón Yaku en Perú. La ciudad más afectada es Piura, al norte del país vecino. Las fuertes lluvias que han golpeado a la costa de Ecuador también son consecuencia del ciclón Yaku y otras causas. En total, los efectos invernales han afectado a 19 provincias. La policía podrá ingresar a predios universitarios para temas relacionados con el combate a la inseguridad. Habrá coordinación entre autoridades universitarias y de gobierno. Buenas noches, amigos. Empezamos contándoles que China se niega a enviar la información del caso Sinohydro solicitada por Ecuador, que desde el 2019 ha insistido 10 veces sin recibir respuesta. El gobierno chino únicamente contestó a la filial local de Sinohydro, recalcando que la información de la supuesta consultoría por la que pagó 76 millones de dólares es secreto de Estado. La Fiscalía asegura que el hermetismo de China no afectará el proceso. Jacqueline Rodas amplía. Sinohydro es una empresa estatal china ubicada entre las más grandes del mundo en ingeniería y construcción. En 2009, Ecuador le adjudicó el contrato de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair y ahora sus exdirectivos locales son procesados por el supuesto pago de un soborno de 76 millones de dólares, caso que también involucra al expresidente Lenín Moreno. El dinero se depositó en Panamá a Recorsa, compañía de Conto Patiño, amigo del exmandatario, quien asegura que los fondos provienen de una consultoría para el proyecto, pero no ha justificado su supuesta relación contractual con la casa matriz Sinohydro China. La Fiscalía solicitó a su filial en Ecuador que envíe una copia certificada del producto final de la consultoría, que detalle cuál fue la finalidad de la misma y las facturas que avalen el millonario pago. Sinohydro Ecuador consultó al gobierno de China, que envió este análisis de riesgo realizado por abogados estatales y que concluye: la solicitud de divulgación de los documentos solicitados por la Fiscalía General del Estado constituiría para Sinohydro violaciones de las leyes y reglamentos de la República Popular China relacionadas a los secretos de Estado, así como secretos comerciales de empresas estatales del gobierno central. Indican también que si se trata de un tema penal, la Fiscalía ecuatoriana debe requerir la información por asistencia judicial internacional. La fiscal Diana Salazar lo hizo en agosto de 2019 y desde entonces ha insistido 10 veces sin obtener respuesta. Conto Patiño tampoco ha entregado el contrato de la supuesta consultoría. Su abogado dice que tiene una cláusula de confidencialidad. El contrato como tal tiene una reserva establecida dentro del mismo documento. Y no lo digo yo. Lo dijo la propia empresa china cuando ante el requerimiento de fiscalía. Pese a ello, la Fiscalía General del Estado considera que el silencio de China no afectará al caso, ya que se han recabado suficientes indicios y elementos con los que se podrá sostener fehacientemente una acusación ante las autoridades competentes. Entre esos elementos está la asistencia penal enviada por Panamá, que detalla el destino de los 76 millones depositados por Sinohydro, que según la Fiscalía terminaron en manos de los 37 procesados en la causa. Y en cuanto al anunciado juicio al presidente de la República, la dirigencia nacional de Izquierda Democrática anuncia que no se prestará para un proceso de desestabilización, mientras la coordinación de Pachacutic advierte que para definir una postura esperarán conocer si la Corte Constitucional avala alguna solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Patricio Díaz conversó además con el ministro de Gobierno, que dice que espera que la razón impere en el legislativo frente a ese posible proceso.
Si bien en la legislatura las posiciones incluso dentro de algunas tiendas políticas están divididas sobre un posible juicio al presidente de la República, las cabezas de sus organizaciones aclaran que la línea está definida en ciertos casos. El presidente de Izquierda Democrática afirma que no apoyarán esa intención. No apoyamos ninguna desestabilización del orden constituido y no podemos nosotros permitir que después de un proceso electoral quieran satisfacerse asuntos personales y partidistas. Y aunque en el bloque naranja hay división, dice que de los 14, 7 confirmaron esa posición. Los que no se adhieran podrían ser separados del partido. Para lo cual, en los próximos días, el Consejo Ejecutivo Nacional tendrá que tomar resoluciones al respecto. La dirigencia de Pachakutik, en cambio, prevé reunirse en un consejo político en algo más de una semana para tomar decisiones. Pero dicen que por ahora la línea es no adherirse a la solicitud que plantearía el correísmo y esperar a la respuesta que le dé la Corte Constitucional. Más que de sí o no, es si es que dan o no las causales, porque también tenemos que ser responsables. Los 23 miembros del bloque definirán en este lapso si de su propia mano presentan un juicio político al jefe de Estado. Vamos a presentar por nuestro propio lado, por nuestra propia bancada. Igualmente nosotros vamos a conseguir esas 46 firmas. Así, al correísmo le quedan, en su intención de unificar una solicitud de juicio con otros bloques, los 10 asambleístas independientes, también divididos. Algunos disidentes de otras bancadas y el socialcristianismo, que no le ha confirmado pleno respaldo aún. Ante esto, ¿cuál es la posición del gobierno? Yo confío que no solamente los números, sino que la razón impere en la mayoría de los legisladores. El ministro dice que su estrategia depende de la causal que presenten en la solicitud el correísmo y los legisladores que se le adhieran. Que el entusiasmo ha decaído un poco y ahora el proceso va a ser un poco más lento. Nuestra posición sigue siendo la misma de siempre. Nosotros rechazamos cualquier pretensión sin fundamento alguno que trate de vincular al presidente con una infracción política o con una infracción de carácter jurídico, porque no existe. Aunque se anunció para este viernes, el bloque de UNES presentaría la solicitud de juicio la próxima semana. El expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, cuestiona el informe que recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lasso. El jurista señala que las causales atribuidas al mandatario son impertinentes y que existe desconocimiento constitucional en los legisladores que elaboraron el informe. Paul Romero sigue el tema. Hernán Salgado dejó la presidencia de la Corte Constitucional en febrero del año pasado. Es uno de los constitucionalistas más reconocidos del país. Fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora está en el libre ejercicio. Para iniciar un eventual juicio político al presidente Guillermo Lasso, la Corte Constitucional deberá emitir el dictamen de admisibilidad. ¿Cuál es su opinión sobre el informe parlamentario que recomienda el juicio político? Por eso yo califico de analfabetos constitucionales que desconocen las normas en lo más simple. Salgado señala que las causales que la oposición considera que el presidente ha incurrido por el caso Encuentro no tienen validez jurídica. Causales flojas, comisión por omisión, que contra el Estado, antes decían traición a la patria. No hay fundamento para que al presidente Lasso le quieran destituir. Lo que hay es un afán desmesurado, politiquero, porque esa no es la política correcta. Por esta razón señala que algunos bloques en la Asamblea han retrocedido en la intención de avanzar con el juicio político. Estos asambleístas, en vez de haber apuntalado bien su juicio político, lo han hecho realmente pedazos. Ellos mismos lo han hecho y no saben ahora cómo salir adelante. ¿Quién va a tomar el enjuiciamiento
De llegar a la Corte la solicitud, con base al informe de la Comisión Ocasional, no prosperaría según el expresidente de este organismo. Un juez constitucional razona, reflexiona, tiene que todo estar dentro de esa lógica jurídica para decir que no es procedente, no. Salgado pidió a los actores políticos bajar las tensiones y sujetarse a los principios constitucionales. Impacto invernal. Una noticia que afecta al Ecuador, pero comienza en Perú. El impacto del ciclón Yaku. Ya nos acompaña en estudios Pedro Jiménez para explicarnos más sobre este fenómeno climático. El ciclón Yaku se formó hace pocos días sobre el Océano Pacífico. Sus vientos giran en dirección de las manecillas del reloj y este es un fenómeno oceanoatmosférico que recoge aguas cálidas del mar para luego lanzarlas en forma de lluvia sobre la zona continental. Actualmente se encuentra a unos 500 kilómetros del norte de la costa peruana, pero desde ya ha generado un incremento de precipitaciones en la región norte de ese país, fronteriza con Ecuador, a la que se acerca cada vez más. Concretamente, eso está ocurriendo en ciudades como Piura, Tumbes y otras localidades en las que ya ha provocado severas inundaciones que dejan hasta el momento 4 fallecidos. Estas lluvias en Perú podrían alcanzar intensidades extremas desde hoy hasta el sábado, como nos cuenta Merly González. Calles anegadas, quebradas desbordadas y el sistema de drenaje colapsado fueron parte de los efectos de las intensas lluvias provocadas por el fenómeno Yaku en el norte de Perú. La ciudad más afectada es Piura, donde más de 8 horas de fuertes aguaceros causaron estragos. Y el agua literalmente les llega hasta las rodillas. Y las autoridades poco o nada han hecho. Pero en otras zonas, los residentes reportaron que el agua llegó hasta el metro de altura. Segundo piso, bueno, salvan, pero los que tienen primer piso, perdemos todo. ¿Y a dónde nos vamos? Hasta el momento se reportan 4 fallecidos por los efectos del inusual ciclón en Perú. 3 de las víctimas fueron arrastradas por el agua y otra murió cuando la pared de una vivienda colapsó. Por ahora los residentes de los sitios afectados se mantienen alerta, pues los intensos aguaceros continuarán. El ciclón Yaku, sumado a otros fenómenos del clima, también están causando efectos en Ecuador. Varios sectores de las parroquias Pozorja y Progreso de Guayaquil quedaron aisladas por las lluvias que se registraron la tarde del jueves. Las autoridades municipales anunciaron el cierre de 2.000 parques y áreas recreativas para evitar que los árboles caigan sobre las personas. Este es el informe de Merlin Ochoa. Luego de las lluvias, varias calles de la parroquia pesquera de Pozorja en Guayaquil quedaron cubiertas de agua. Incluso un canal se desbordó. No fue el único sector. En el recinto San Lorenzo del Mate, en la parroquia Progreso, la situación fue similar. Según el ECU 911, ahí 70 personas quedaron aisladas debido al desbordamiento de una zanja. Y las personas que trabajan en la finca necesitan pasar para acá. La retroexcavadora llega hasta ahí, están tratando de pasar un cabo. Las fuertes precipitaciones con tormentas empezaron la tarde del miércoles. Ayer el 40% de la ciudad quedó cubierta de agua. Sin embargo, hoy la intensidad bajó y en el norte eran pocas las zonas donde aún había agua estancada. Las autoridades municipales dan un primer balance y anunciaron una medida. 147 emergencias. Se realizó un total de 54 rescates, en los cuales están reportados la remoción de 40 árboles. Nosotros tenemos aproximadamente 2.000 parques en Guayaquil. La disposición va a ser cerrar todos los parques, por lo menos viernes y sábado, que ya tenemos identificado que van a ser los días de mayores precipitaciones y más fuertes. Evaluando el día sábado, vemos si es que se lo abre el domingo. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo?
De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, la intensidad del aguacero responde a varios factores climáticos que coincidieron. Por ejemplo, el ciclón Yaku, un sistema de vientos fuertes que genera intensas lluvias, pero estas ráfagas de aire transportan humedad y nubes cargadas de lluvia que afectan a la región costa de Ecuador, en especial al puerto principal, donde se suma el efecto de la oscilación Madden-Julian, que son ondas tropicales que producen nubes más grandes. Se puede ser un sistema de mal tiempo, lo cual está generando nubosidad y precipitaciones muy fuertes, sobre todo en el Golfo de Guayaquil. Es algo atípico este fenómeno atmosférico que se ha dado. Pero hay algo más que influye en las potentes lluvias de la urbe: la época invernal y la marea alta que se registraron el miércoles. Llovió en un día lo que debería llover en una semana. Las lluvias intensas se extenderán hasta mediados de marzo. Más de 11 millones de dólares comprometió hoy el presidente Guillermo Lasso para obras de mitigación en Chone, provincia de Manabí, que permitan enfrentar la emergencia actual por el invierno y así prevenir mayores desastres en la siguiente estación. Mientras en el cantón ya se superan los 8 millones de dólares en pérdidas en las áreas productivas, en donde las comunidades rurales son las más golpeadas. Karen Ceballos nos reporta. A este puente peatonal sobre el río Mosquito le falta poco para colapsar. Las bases cedieron, una parte de los cables se arrancó y la estructura se viró, dificultando el paso de los habitantes de al menos 6 comunidades rurales, desde El Jordán hasta la Tablada de Sánchez, en la zona montañosa de Chone. Se rodó la pata del puente, se rodó la textura del puente. Se ha rodado hacia al río. Y aunque temen que en cualquier momento la corriente pueda llevarse por completo el viaducto, muchos se arriesgan a pasar. Por ahí pasé ahorita al regreso que venía de una emergencia. Ya parece que uno se va al río también. Yo no quiero que el puente se destruya, quiero que lo arreglen, porque este puente es muy necesario. Es que esta semana el invierno golpeó fuerte en Chone, cantón donde por más de 3 días la inundación provocó millonarias pérdidas, principalmente en las áreas productivas. Superior a los 8 millones de dólares hasta ahora. Son casi ya 7.000 familias que han tenido que ser evacuadas. El presidente Guillermo Lasso llegó a Chone y allí anunció que su gobierno financiará obras de mitigación. Para las primeras obras emergentes se requieren 11.3 millones de dólares. Hemos quedado con el prefecto de Manabí, que él hasta el día lunes va a elaborar todo un plan de inversión, cronograma valorado y del lado del gobierno el compromiso de poner los recursos. Limpieza de los ríos, Chone en 7 kilómetros, Garrapata en 8 kilómetros y del canal de 7 kilómetros de los ríos Grande y Mosquito son las obras emergentes ofrecidas. Que necesitaríamos todo lo que resta del invierno y este verano, hasta el mes de diciembre aproximadamente, vamos a tratar, tenemos que contemplar en los espacios de los procesos de contratación. Además, se anunciaron 25 millones de dólares para construir un nuevo hospital del Seguro Social. También el municipio de Chone ha solicitado al Banco de Desarrollo Estatal 13 millones de dólares para una tercera fase de su plan hidrosanitario, que incluye nuevo alcantarillado para sectores susceptibles a inundaciones en la cabecera cantonal, mientras que para las comunidades rurales como el sitio El Jordán se indicaron intervenciones por parte de la prefectura para arreglar caminos y puentes como el que está a punto de colapsar. 19 provincias son las más afectadas por las lluvias. Se han registrado varios deslizamientos de tierra e inundaciones. El gobierno monitorea la situación, que hasta la fecha ha dejado 17 fallecidos en el país. Francisco Garcés recogió los datos y nos cuenta. El país enfrenta una de las peores temporadas de lluvia de los últimos años y entre los efectos, según la Secretaría de Gestión de Riesgos, desde el inicio del año se han producido 489 eventos catalogados como peligrosos, repartidos en 128 cantones del país, que han dejado un saldo de 17 fallecidos, 108 damnificados, 7.346 personas afectadas y 1.841 viviendas con algún nivel de daño. Las provincias de la costa son las más afectadas. Sin embargo, también el temporal se siente en las 3 regiones continentales del país.
Hasta el momento, Manabí es la provincia más afectada. Inundaciones y deslaves han dejado 2.047 perjudicados, 3 fallecidos y 366 viviendas afectadas. Le siguen los ríos, en donde las lluvias han dejado 1.655 personas afectadas, 36 damnificados y 470 viviendas con daños. En Guayas, las inundaciones han dejado 1.474 perjudicados y 48 damnificados. Imbabura es por lo pronto la provincia de la sierra con más efectos debido a inundaciones que dejan un saldo de 492 perjudicados y 141 viviendas con daños. Ante las emergencias en diferentes cantones se activan los COE cantonales y cuando estos sobrepasan las capacidades se activan los COE provinciales. Por ende, hasta el momento no se han desbordado las capacidades, estamos atendiendo en conjunto con los municipios. Y las alertas se mantienen porque las lluvias continuarían las próximas semanas. Vamos a la publicidad y en un instante, entidades estatales firmaron un acuerdo para fortalecer la seguridad en universidades de 5 provincias. Le mostraremos cuáles son. Más noticias para ustedes. El Ministerio del Interior y la Secretaría de Educación Superior de Ciencia y Tecnología, CENESIT, firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer la seguridad en las universidades de 5 provincias. Carla Delgado nos cuenta que en casos puntuales incluso la policía podría ingresar a los predios universitarios. Veamos. Desde el 14 de marzo, las universidades e institutos superiores tendrán más vigilancia policial, como parte de un convenio entre el Ministerio del Interior y la CENESID, con el que se pretende precautelar la seguridad de la comunidad universitaria. Así lo señala Juan Zapata, ministro del Interior. Se van a priorizar 5 territorios: el Distrito Metropolitano de Quito, el Distrito Metropolitano de Guayaquil, Esmeralda, Los Ríos y Manabí, que son los sectores que tenemos mayor complejidad en temas de seguridad. En donde hemos triangulado exactamente algunas variables como el tema de homicidios, robo de personas, motos. El proyecto no contempla un monto de financiamiento. Más bien se aprovecharán los propios recursos de cada establecimiento. Muchas universidades han reconsiderado rubros que tienen que utilizar para garantizar la seguridad dentro de los predios universitarios. Y detallaron los ejes de acción. Estudiantes, docentes, personal administrativo no académico, guardias de seguridad, también serán objeto de nuestra capacitación en temas de autoprotección. Otra de las actividades operativas será los operativos interinstitucionales. Como parte de esta cooperación, además, se revisará que todas las cámaras de videovigilancia ubicadas en la cercanía de los centros universitarios estén operativas. Zapata agregó que incluso en casos puntuales la policía podría ingresar a los predios. El patrullaje, si es que la universidad así lo autoriza, se puede generar. Sin embargo, lo que sí tenemos que tener claro es que ante un delito flagrante, la policía ingresa inmediatamente a estos predios. La idea es que este proyecto más adelante se pueda implementar a escala nacional. El Consejo de Educación Superior anunció que se cumplieron los 8 acuerdos contemplados en los diálogos con las organizaciones indígenas tras las movilizaciones de junio del 2022. Entre ellos está el acompañamiento para la creación de entidades de educación superior promovidas por las organizaciones sociales. También se creará la Dirección de Fortalecimiento de Interculturalidad para el sistema, así como las normas de acreditación y calidad de universidades incluirán parámetros de este tipo. Esto lo anunció Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior. Ya que por primera vez en nuestro país, el CES reconocerá las trayectorias, conocimientos y experiencias de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas o montubios, lo cual es fundamental para fortalecer los procesos de transmisión y difusión de estos saberes, para fortalecer la interculturalidad y articular las necesidades. La constructora brasileña Odebrecht deberá pagar una multa de más de $50 millones a Ecuador. ¿Cuál es la razón? Pues los actos de corrupción contrarios a las normas del mercado con los que se garantizó la construcción del proyecto hidroeléctrico Manduriacu y otras obras. Francisco Garcés nos explica.
La Superintendencia de Control del Poder del Mercado ratificó la sanción con la que la constructora brasileña Odebrecht, que ahora opera en Ecuador bajo el nombre de CNO, deberá pagar una multa de 56,7 millones de dólares, mientras Selec otra por 1,3 millones. La razón, los acuerdos entre Selec y la empresa para la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu y la reparación del túnel de carga de la hidroeléctrica Pucará, dejando de lado a la competencia. Según la Superintendencia, Odebrecht y Selec tenían previamente acordada la asignación de los contratos. La reparación del túnel de la central Pucará tenía un presupuesto de 15 millones de dólares, pero se terminó pagando 41,1 millones a Odebrecht, es decir, un incremento de 26,2 millones. Y la construcción de Manduriacu, una de las obras emblemáticas del gobierno de Rafael Correa, tenía un presupuesto de 118,5 millones de dólares, pero el régimen terminó pagando 224,3 millones, lo que representa un aumento de precio de 130 millones de dólares. En el 2015, la Comisión Anticorrupción denunció la existencia de peculado, cohecho y asociación ilícita en la edificación de Manduriacu. Un sobreprecio del 82%. El acto colusorio denunciado por la Comisión Nacional Anticorrupción queda comprobado. El tiempo nos ha dado la razón. En ese tiempo, la Fiscalía archivó la denuncia y los miembros de la comisión fueron, en cambio, demandados por el entonces ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, el contralor Carlos Polit y el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja. Y querían silenciarnos, intimidarnos, y evidentemente había una decisión política de acallar nuestra voz. Por eso, las demandas... 8 años después de la denuncia, la Fiscalía la tiene reabierta, aunque no ha avanzado en la investigación. Confiamos en que con esta resolución y confiamos que con la conversación que tuvimos con la fiscal se concreten las acciones, porque hay que sancionar a aquellos que han asaltado al país. Ahora, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado empleará los mecanismos que la ley prevé para cobrar las multas impuestas. Alcaldías, nuevos rostros. Seguimos con el especial Alcaldías, nuevos rostros. Simón Bolívar es un cantón de la provincia de Guayas con 31 años de vida política. En los periodos, todos sus alcaldes han sido hombres. Y ahora, María Fernanda Vargas se convierte en la primera mujer en llegar al Cabildo. Logró 6.499 votos de los 15.000 electores entre la zona urbana y sus parroquias rurales. Durante su campaña recibió cuestionamientos por videos para adultos que grabó en su etapa como modelo en una conocida plataforma digital. William Young nos muestra el perfil de este nuevo rostro de la política. En su cantón natal es muy popular. Caminando por el Parque Central de Simón Bolívar, todos la saludan, le piden fotos y ahora también le hacen peticiones aprovechando que es la alcaldesa electa. María Fernanda Vargas, de 32 años, es modelo y empresaria. Uno de sus negocios estaba relacionado a grabar videos sensuales para adultos en una conocida plataforma digital, algo en lo que le iba muy bien, ganando miles de dólares mensuales. Pero nos dijo que decidió dejar eso de lado por la política. Ahora yo estoy preparándome intelectualmente. Lo que importa es que valoren a la María Fernanda Vargas del presente, lo que haga de aquí en adelante. Cualquier cosa que yo haya hecho quedó en el pasado. Ese ciclo quedó cerrado. Ahora, en su gestión, propone impulsar la inversión de la empresa privada para generar más empleo y detalló sus prioridades. Servicios básicos, vías asfaltadas, el turismo no tiene apoyo, la inseguridad que no solamente está aquí latente en el cantón, sino en todo el país, y ya somos víctimas de aquello también. Pero su pasado la sigue. Las críticas también llegaron por fotos en las que se la ve con fajos de dinero y armas. Aseguró que eran para un video musical y que eso es parte de su vida privada. Al igual que aquel ataque que sufrió hace 10 años, varias mujeres le cortaron la cara y tuvieron que cogerle 350 puntos.
un episodio que la hizo mediática. Mucha gente ha sido muy dura, por mi condición de mujer, por mi condición de que fui modelo, por mi condición de que no era la típica candidata que estamos acostumbrados, ¿no? Ahora pues lo que toca es demostrarle pues que vamos a hacer una buena administración a la gente que no cree que yo estoy preparado, capacitada para hacerlo. En las pasadas elecciones fue electa con casi 6.000 votos, más del 40% de los 15.000 electores de Simón Bolívar. Sin embargo, María Fernanda vive en Guayaquil. Pero aquí también pues venía todos los fines de semana. Mi familia, mis hijas viven allá, pero acá nosotros ya nos vamos a quedar viviendo, ¿no? Ya nos vamos. Auspiciada por la Revolución Ciudadana y en medio de polémicas, se convertirá en la primera alcaldesa de este cantón del Guayas. Será la alcaldesa más joven del país que administrará San Vicente. Nosotros fuimos manejando una campaña donde la ciudadanía también se dio cuenta de que en realidad la juventud tiene la total gana, tiene la voluntad y el respeto y amor hacia su pueblo y que en realidad lo que quiere es servir. Nosotros en lo que nos vamos a centrar es en servicios básicos, porque no puede haber desarrollo si todavía no se cumple con agua potable ni alcantarillado. Alcaldías, nuevos rostros. Mañana a la 1 de la tarde y 7 de la noche en Televistazo por Ecuavisa. Esta tarde el Consejo de Participación Ciudadana intentaba aprobar una resolución que anulaba lo actuado por los consejeros destituidos desde mediados de noviembre pasado, lo cual anularía las designaciones de algunas autoridades. Sin embargo, la sesión fue suspendida de manera inesperada por la presidenta del organismo. Fabiola Santana nos cuenta. La sesión llevaba media hora, pero la presidenta del organismo la interrumpió. Pido en este momento suspender la reunión y la retomaremos a las 8:30 de la noche. Faltaban 3 puntos en agenda antes de tratar un informe que recomienda anular todo lo actuado desde el 18 de noviembre, cuando la Asamblea destituyó a 4 consejeros de participación, a lo que se opone el vocal Carlos Figueroa. Legalmente no deben ni pueden, porque actuaron legítimamente en su momento. Si es que se atreven a aprobar esto, yo personalmente pondré una demanda, porque es ilegal. Esa resolución afectaría al concurso para elección del Contralor General. También quedaría insubsistente la designación del superintendente de bancos Roberto Romero. Temas delicados que no deberían tratarse en la noche, según el consejero. Y yo creo que, según las palabras que hemos quedado, no vamos a resolver el día de hoy, sino mañana. Es demasiado extenso como para hacerlo, yo diría, entre gallos y medianoche. No está bien. A esa hora no. Lo que durante la sesión fue apoyado por el vocal Alan Molestina. La presidenta del organismo evitó dar el uso de la palabra y se retiró apresuradamente. Hay preocupación igual en los consejeros, ¿no? Precisamente puedan retrotraerse los concursos. No, más que nada la preocupación es porque debemos tratarlo, que yo estoy de acuerdo con ellos, con la mesura del caso, la tranquilidad, para que hagamos las cosas bien. En las próximas horas se conocerá la posición de cada uno de los consejeros, con cuyos votos aprobarán o no el informe. Mientras que se cumple un mes desde que conocieron el estado de los concursos y no los reactivan. Durante la mañana de este jueves se registraron desmanes en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Su gerente denunció a la empresa que realiza los servicios de limpieza como responsable de estos eventos, a la que también señaló por presuntos sobornos. José Carlos Alvarado nos tiene el reporte. Se juntaron afuera de este centro de salud del Seguro Social alrededor de las 11 de la mañana, pero todo escaló rápidamente. Decenas de personas quemaron llantas y luego intentaron forzar cerramientos y puertas del Hospital Teodoro Maldonado en el sur del puerto principal. Después de unos minutos, la policía llegó al sitio y calmó los ánimos, pero por estos eventos quedaron daños en ventanales y más. Según los uniformados, el grupo de manifestantes respondía a la empresa Serlín, que tenía a su cargo los servicios de limpieza en este centro de salud. Al parecer la presión pues que quieren ejercer esta gente con menores de edad, con gente de la sociedad aquí, aduciendo que son pensionistas, pero podemos ver que es solo gente joven. Francisco Pérez, gerente del Teodoro,
mostró una denuncia formal en la que señala a Johnny Vélez como responsable de estos desmanes y además como apoderado de la empresa de limpieza. Asimismo, el gerente indicó que esta compañía usa diferentes razones sociales para llevarse el contrato del servicio. La respuesta es fácil. Con sobornos a los directivos que han pasado por este hospital. Ellos, en los 2 meses que le quedan, quieren ver la manera de sacarme y ver con un nuevo gerente de qué manera pueden presionarlo. Aún así, Pérez no mostró las pruebas de este presunto delito. Mientras que Johnny Vélez dice no ser parte de Serlim. Él asegura que quiere que se honre un convenio de pago que fue suscrito. Nosotros jamás vamos a caer en eso, porque lo que nosotros estamos reclamando es lo justo. ¿Será por eso que el señor Pérez no nos da paso al convenio? Pérez dijo que en 2 meses se llamará un nuevo proceso por los servicios de limpieza de este hospital. Asesinan a tiros al hijo de un concejal electo de Machala del Partido Revolución Ciudadana. El joven se dedicaba al taxismo informal y regresaba de Guayaquil con una mujer que lo habría contratado. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo informa que en la provincia de El Oro ya se registran 107 muertes violentas en lo que va del año. El vehículo del hijo del concejal electo de Machala por la Revolución Ciudadana fue atacado con más de 60 tiros de fusil y pistola en el sector de la Iberia, en El Guabo, la noche del miércoles. Según la policía, tipos a bordo de una camioneta y 3 motocicletas dispararon contra el carro donde murió Jefferson Solís, mientras la acompañante quedó herida y un transeúnte recibió un disparo. Juan Vasco, jefe de la INACE de la provincia de El Oro, da más detalles del violento hecho. Los disparos fueron dirigidos especialmente, no solamente al lugar del conductor, sino que fue dirigido en su totalidad tanto a los asientos delanteros como los asientos posteriores. Solís se dedicaba al taxismo informal. Por eso, otra de las hipótesis que manejan los investigadores es que el hijo del concejal electo de Machala habría sido contratado para un viaje a Guayaquil por la mujer que resultó herida, de quien la autoridad presume que sería el blanco del ataque. Además, los agentes, kilómetros más adelante de la escena del crimen, encontraron una camioneta abandonada e incinerada. En la provincia de Cañar encuentran droga oculta en Cuyes. En un video publicado por la policía se ve a un agente examinar a 4 roedores cocinados y dentro de ellos fueron encontradas casi 4.000 dosis de clorhidrato de cocaína. El suceso se dio durante una inspección en una agencia de envío de correspondencia y pretendían enviarlos al exterior.